Una disculpa a todos, tuvimos unos inconvenientes con la adaptación de las computadoras, pero ya estamos listos, ya está aquí nuestro comité preparado. Voy a tener el honor de presentar a la doctora Lucía del Carmen Oliva Terán. Estudió la licenciatura de Derecho en CUF, UDG. En 2004 la concluyó. Estudió la licenciatura en Medicina en CUF, concluida en el 2013. Tiene una especialidad de Medicina de Urgencias en servicios médicos municipales en Guadalajara, Cruz Verde. Está estudiando la maestría en Salud Pública, la cual está en curso en el Departamento de Salud Pública de UDG CUX. Como experiencia laboral, estuvo en Criminalística de Campo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de marzo a noviembre del 2003. Trabajó en un bufete jurídico Oliva y Robles del 2004 al 2010 como abogada. Estuvo como docente en Univer Mar Egeo del 2004 al 2010. Realizó su internado médico en el 2011 como doctora jefe de enseñanza en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Faría, ISSSTE. Hizo su servicio social de la licenciatura de Medicina en el 2012 en Casa de Salud 23 de Mayo, Centro de Salud San Julián, Jalisco. Estuvo como médico becario en Cruz Roja Mexicana del 2013 al 2014. Estuvo como médico residente de urgencias médicas en Cruz Verde, Guadalajara del 2017 al 2020. Actualmente está como médico de urgencias médicas en la Cruz Verde de Guadalajara del 2020 a la actualidad. Y tuvo participación importante en el Colegio Mexicano de Medicina de Emergencias y Reanimación Avanzada, AC, en el 2021 en la Ciudad de México, así como en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias hasta el 2022 en la Ciudad también de México, así como ha tenido otras participaciones en ponencias, en cursos y aportaciones en congresos. Bueno, le cedo el micrófono a la doctora para que nos comparta de su conocimiento. Gracias. Gracias. Tengo disculpas, mi computadora no es muy confiable, entonces ¿qué lo voy a hacer? Y bueno, el tema que vamos a tratar vamos a ver sobre la interpretación de las gasometrías arteriales. En general, las gasometrías, vamos a ver que es un tema que a veces da un poquito de trabajo, porque para poder interpretar una gasometría tenemos que conocer un poco más de lo que es el equilibrio ácido-base y en base a esto poder determinar cuáles son las alteraciones más comunes que vamos a encontrar en nuestras gasometrías. Para ustedes, que son los que les entran con nosotros, realmente es importante, a lo mejor, más que nada que nosotros como médicos somos medio cabezones, y si a duras penas le rotulamos las muestras, pues sobra decir que no les presentamos a los pacientes así como que ves que le cuento de qué se trata mi paciente. Vamos a ver a lo largo de esto que a veces es muy importante tener un contexto de qué tiene nuestro paciente para que ustedes nos puedan hacer favor de apoyarnos con un diagnóstico a lo mejor, o no un diagnóstico, más que nada con acercarnos a causas o buscar un poquito más a los estudios de laboratorio, en este caso la gasometría, y de alguna manera darnos luz a cosas que nosotros como médicos a veces también pasamos de alto y son a veces los clínicos los que nos dicen, amigo, tu paciente ya se está chocando. No, todavía está bien. No, ya se está chocando. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo una parte que a lo mejor nosotros ya en la práctica pues no tenemos la misma habilidad ni la misma experiencia que ustedes. Y si nosotros tuviéramos ya saben, les decimos, oiga, mire, el paciente es esto. Quizás sería más fácil el trabajo tanto de ustedes como el nuestro. Y bueno, el tema me lo asignaron precisamente porque mi amiga Vero lo llega con mis residentes por precisamente no ponerle mi nombre. Primeramente, bueno, ¿qué es una gasometría? Vamos a ver que la gasometría es una medición de los gases que se encuentran disueltos en la sangre, ya sea arterial o venosa. Por lo general, casi todos queremos que sea arterial y no siempre funciona. Realizada a través de un gasómetro. Bueno, esto que es lo que, la gasometría para qué es para lo que nos ayuda, pues para
para valorar lo que es el intercambio gaseoso y valorar si existe un equilibrio ácido-base o no. Y si existe un desequilibrio, pues poder valorar cuál es la causa que nos lleva a tal desequilibrio y tratar de corregirla a tiempo. Primero que nada, las gasometrías podemos dividir en arteriales y en venosas. La arterial nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar una imagen, por así decirlo, sobre el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Esto es cómo está la presión arterial de oxígeno y cómo está la presión arterial de CO2, o dióxido de carbono. En cuanto a la venosa nos habla más de la parte tisular. Esto es importante porque es una parte que para nosotros los médicos de repente sí queda un tanto en el olvido. Cuando tenemos una gasometría venosa, muchas de las veces ni siquiera tenemos mucha conciencia de por qué venosa o por qué arterial. Y resulta que la causa está aquí. La venosa nos va a dar una idea de cómo está la situación de nuestro paciente a nivel de la microcirculación a través de lo que es los tejidos a nivel celular y refleja más que nada si existe un adecuado suministro y consumo de oxígeno. Y aquí, esta es una parte muy importante que realmente, sobre todos los servicios donde tenemos pacientes como en urgencias o en terapia que están graves, que nos surge, que todos nos surge siempre. De repente, si pusiéramos un poquito más de atención en esta gasometría, nos daremos cuenta de que es la antesala de unas complicaciones más graves en nuestro paciente. Y vamos a ver por qué. Primeramente, ¿para quiénes la requieren? De entrada, si yo le pregunto a uno de mis enfermeros del mar, oye, ¿para qué quieres una gasometría? No, pues para ver los pacientes que están intubados, saber a qué le muevo del ventilador. Sí, no lo voy a discutir, esa es una posibilidad. Es una parte de lo que nosotros podemos pedir, pero no es para ver a qué le mueves el ventilador, o al menos no como primera elección. Resulta que, bueno, la idea es valorar precisamente a nivel del oxígeno y de gases arteriales cómo está nuestro paciente para poder corregir tempranamente los cambios que pudieran darnos alteraciones. Y básicamente los usamos en enfermedades infecciosas, tiene mucha aplicación obviamente, pero normalmente en infecciones pulmonares, que es la más común, en enfermedades, digamos, donde se encuentra comprometida la vía aérea en cualquiera de sus niveles, también en enfermedades intersticiales pulmonares, patologías pleurales, importante por ejemplo también en las patologías de la caja torácica. Y aquí hay que valorar, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen trauma del tórax, pero está saturando bien, doctora, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, bueno, otro punto, las enfermedades neuromusculares. Muchas veces también a este tipo de pacientes omitimos pedirles gasometría y resulta que al no funcionar adecuadamente la cavidad del tórax, o sea, que el músculo no está haciendo adecuadamente su función, pudiéramos encontrar que los pacientes están en hipoxia y pues, nunca nos enteramos. Y yo, oye, ahí está un paro. En cuanto, bueno, también puede ser un síndrome de apnea obstructiva, patologías cardíacas. Esto es importante porque también de repente no son tan solicitados como en las enfermedades pulmonares. Y también te pueden hablar precisamente de a nivel circulatorio, pero de la microcirculación, a nivel de cómo está el intercambio de gases y de equilibrios de base y electricidad. En el síndrome de estrés respiratorio agudo, esta fue muy importante ahora en la pandemia, en el COVID. En el equilibrio hasta base en aquellos pacientes que tenemos con trastornos electrolíticos y patologías oncológicas pulmonares. Ahora, toma la muestra, ustedes son más expertos que yo. Idealmente, cosas que nunca hacemos, eso por ejemplo de que el paciente esté reposado, tranquilo, 15 minutos sin oxígeno. Aquí, bueno, no siempre se va a poder. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que están recuperando el oxígeno, cuando están en el ventilador y vos tampoco se lo voy a poder quitar. Los síntomas más comunes, radial traqueal femoral, esto es importante porque nosotros también de repente pasamos por alto, pero cuando llegan a con ustedes me dicen, ¿de dónde tomaron la muestra, doctora? Importante, ¿está canalizado el brazo donde la tomaste? ¿No la tomaste del brazo correcto? ¿O de qué parte está tomada para poder valorar los cambios que pudieran surgir a nivel, digamos, del intercambio de oxígeno? Lo que hablamos, sobre todo en las venosas. Contraindicaciones, creo que son muy obvias, que exista una infección en la zona de función, que existan alteraciones de la homeostasis, que realmente por una gasometría tampoco se de la vida, y una circulación inadecuada, porque obviamente, oiga, medio amputado el brazo y a mí se me ocurre tomarle de allí, pues lo más probable es que la gasometría me salga terriblemente mal. Eso, aunque no lo crean, uno dice, pues es lógica, así, pero a veces la lógica es lo que menos se usa.
Entonces, bueno, los elementos que conforman la gasometría los conocen obviamente mejor que yo. Básicamente lo vamos a dividir en 4 zonas. Uno, lo que es el equilibrio ácido-base, que incluye lo que es la presión arterial de dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso de base, el dióxido de carbono propiamente dicho. La parte de oxigenación, donde vamos a ver la presión de oxígeno, la hemoglobina, el hematócrito, la saturación que tenía el paciente. Importante que nosotros le pongamos a la muestra o a la solicitud cuando la mandemos. ¿Tenía oxígeno? ¿No tenía oxígeno? ¿A cuánto tenía el oxígeno? Eso es muy importante porque de entrada uno puede estar pensando, no, mi paciente está saturando súper bien, mira, que en un 96 de saturación, sí, mi corazón, pero 80% de oxígeno, o sea, de CO2, o sea, hay que ser tantito coherente. Entonces, esto es muy importante y a menudo muy omitido. No podemos, si tiene oxígeno o no, hay pacientes, como les comento, no lo vamos a poder quitar, pero por lo menos podemos anotarle a cuánto lo tenemos para no darnos falsos, pues así que falsos resultados muy prometedores y muy buenos y que no son ciertos. Siguiente, lo que es elementos de electrolitos, estos son importantes porque nos van a permitir más adelante medir lo que es la anión, que es importante para nosotros poder determinar en las acidosis qué tipo de patología nos estamos enfrentando o qué tan mal está nuestro paciente. Y por último, lo que son los metabolitos, que básicamente es la glucosa y el lactato. El lactato también es muy importante para nosotros, sobre todo los servicios de pacientes graves, porque nos hablan de qué tanto se está complicando a corto plazo nuestro paciente. A grandes rasgos, vamos a ver así muy a grandes rasgos. Todos los órganos están compuestos por un 80% de líquido, esto es de agua. De estos, 2/3 partes se encuentran en la parte intracelular y 1/3 parte en la parte extracelular. Esta parte extracelular se va a dividir en dos zonas, por así decirlo, lo que es el intersticio y lo que es el plasma. En cada uno de ellos encontramos un espacio donde se encuentran debidamente contenidos. La parte del líquido intersticial pues se llama espacio intersticial y la parte del plasma pues es el espacio intravascular. Esto básicamente nos permite tomar en cuenta que, bueno, parte de lo que es la homeostasis se va a encontrar ahora sí que establecida por lo que son estas dos zonas que son las más importantes, sobre todo lo que es el espacio intravascular, porque es donde encontramos todos los cambios que se van a producir en el intercambio de iones y cationes. Esto es importante porque esa parte del espacio intravascular es, digamos, como nuestro medio interno, tanto la parte intestinal como la parte del plasma, es un medio interno donde se van a desarrollar prácticamente, yo creo que la mayoría de las reacciones o de las interacciones que se van a producir a nivel, digamos, de oxígeno, glucosa, gases, aminoácidos y lo más importante, los iones. Dentro de todos los iones que se hacen intercambio en esta zona, tenemos unos que son muy importantes, lo que son los hidrogeniones. Los hidrogeniones básicamente son los que nos van a ayudar a medir el pH. Eso lo manejan mejor que yo. Los hidrogeniones nos dan lo que es el potencial de hidrogeniosis, o perdón, de hidrogeniones, que es lo que nosotros conocemos como el pH. También es una parte que nos mide qué tanta acidosis o qué tanta alcalinidad tiene nuestra muestra de sangre y en base a esto ver qué patología es la que nos está afectando. El pH del plasma, hablamos de que es 7.4, que es una forma, digamos, sintetizada de ver lo que es el potencial de hidrogeniones. Y vemos básicamente que estos son los importantes porque son los que nos van a reflejar en nuestro pH. Si nosotros tenemos un paciente en el cual tenemos un pH disminuido, uno puede pensar variamente que lo que tiene es que está con un exceso de hidrogeniones, esto es, está con acidosis. Y bueno, básicamente, si el pH sube, sabemos que bajan los hidrogeniones, porque este es el que ahora sí que se está balanceando todo el tiempo para darnos un equilibrio propiamente entre lo que es la parte ácida y la parte de bases. Entonces, bueno, para tener un pH normal tendremos que considerar que tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Y si disminuye a 7.35, sabemos que estamos ante una acidosis. Si aumenta más de 7.45, pues estamos hablando de una alcalosis. Y bueno, los sistemas que van a encargarse de la regulación de los hidrogeniones y que son los que de alguna manera nos van a estabilizar el pH,
Pues tenemos tres sistemas que van a interactuar entre ellos para tratar de regular las alteraciones que surjan a lo largo de la enfermedad de este paciente. Primeramente es el sistema químico, que es el primero que va a entrar. El sistema químico lo tenemos, digamos, a nivel microvascular, porque son los primeros cambios que se dan. Este hace una especie, digamos, de retroalimentación, que de repente empieza a sentir la acidosis y manda una señal, y la señal se recupera, digamos, como para poder mandar un impulso que nos haga a lo mejor respirar más rápido, respirar más lento, o que trate de compensar con lo que es la regulación de control renal. Básicamente estos tres van a estar todo el tiempo trabajando para mantener el equilibrio. El sistema químico, como les decía, es el primero que entra, posteriormente invade la parte respiratoria, que es el que responde más rápido, y después está el control renal. El control renal es el último que va a interactuar. ¿Por qué? Porque es el que nos da los cambios más lentos. El primero que entra a tratar de compensar es la respiración, porque es más acelerada. Y dice, yo primero, porque es más fácil modificar la respiración que modificar todo el entorno, digamos, de todos los cambios que se producen a nivel, digamos, de lo que es la nefrona y el riñón. Entonces, por tanto, el primero da el pitazo. El primero es como el que manda la señal. Y dice, oye, me estoy quedando como que con mucha cianosis. Entra la respiración a tratar de rescatar, no se pudo, entonces entra el control renal a tratar de ir conteniendo el daño. Básicamente son como en ese orden. Bueno, en cuanto a los amortiguadores, tengan mucha imaginación porque yo, como no dibujo bonito, intenté ponerlo lo mejor posible. Los amortiguadores vamos a tener que primeramente el más importante de todos es el bicarbonato. Después tenemos los fosfatos y proteínas como la hemoglobina. Esto básicamente lo vamos a ver reflejado en la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Esta fórmula es la que de alguna manera todo el tiempo vamos a estar manejando para poder, digamos, ahora sí que conocer más sobre lo que son el equilibrio ácido-base, porque esta fórmula es la que sienta las bases de cómo vamos a corregir. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo la desglosamos. Aquí nos habla de que el sistema de amortiguadores va a detectar que hay muchos hidrogeniones circulando. Entonces dice, oh cielos, creo que estoy en acidosis. Entonces entra el bicarbonato. El bicarbonato lo que va a hacer es que empieza a tratar de captar a los hidrogeniones y lo que hace básicamente es que los concentra, o sea, los atrapa para disminuir la cantidad de ácido que está circulando en la sangre. Una vez que lo hace, se juntan las dos moléculas, el hidrogenión con el bicarbonato, y forman lo que es el ácido carbónico. Básicamente lo que hizo fue captar de primera intención la acidosis y tratar de disminuirla. Pero tenemos que, como se encarga tanto de cuando está en acidosis como cuando empieza a entrar en alcalosis, entonces dice, bueno, si más adelante se necesita, con ayuda de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, volvemos a separar las moléculas y se separan, pueden separarse en este caso, por ejemplo, otra vez hidrogeniones más el dióxido de carbono. Estas normalmente van a estar todo el tiempo así como que interactuando de manera prácticamente invisible para todos, porque se hace a nivel microvascular, se hace prácticamente a nivel intersticial. Normalmente nosotros no lo vamos a ver reflejado de manera inmediata. ¿Por qué? Porque los primeros cambios que nosotros tenemos ante un equilibrio ácido-base, que vamos a ver en las gasometrías, pues esos primeros cambios se dan a nivel de la microcirculación. Esa microcirculación normalmente pasa desapercibida, de allí que yo les mencionaba hace un momento. Si ustedes supieran más del paciente, pudieran orientarnos con esa parte. Si nosotros vemos la gasometría y decimos, pero se aguanta. Y lo decimos. Entonces ustedes me dirían, no, fíjate que ya está cayendo en una acidosis y tu paciente va a llegar a un punto de no retorno. Cuando nosotros vemos cambios a nivel de la macrocirculación, esto es signos vitales, el monitor allí que ya se empieza a ver alterado, para ese entonces la microcirculación ya se alentó todo este show y muchas veces nuestro paciente ya se complicó y nosotros no lo hemos notado. De allí que de repente, a veces, una amiga que me dice, ay no amiga, otra gasometría, otra gasometría que le vamos a hacer, y que no me oiga porque luego de repente también me regaña por los exámenes de orina. Pero, ¿por qué? Porque si yo empiezo a ver cambios en este nivel y que lo voy a ver solamente reflejado en la gasometría, estos cambios son antesala de que mi paciente llega a un choque. ¿Por qué? Porque estos cambios que
se dan primero. Y si uno estuviera atento a estos primeros cambios, donde empiezan ya las alteraciones a nivel de la gasometría, a nivel de pH, a nivel de que vemos que ya está entrando en acidosis, que el lactato está elevado, sabemos que si no corregimos esto de manera temprana, ese paciente va a seguir avanzando en el daño tisular hasta un punto de no retorno. Para eso entonces es cuando va a empezar a notarse a nivel de la macrocirculación en signos vitales, pero muchas veces ya no son pacientes recuperables. Eso sí es un problema porque de repente esos son pacientes que nosotros perdemos. Y es un poco tonto, pero de por sí no tenemos muchos insumos en la mayoría de las unidades. Y que además, a cierto punto por desconocimiento, por negligencia, lo que quieran, no valoremos este tipo de estudios donde nos están gritando, güey, tu paciente se va a chocar. Pues creo que de allí, de entrada, por lo menos tendré un puntito más a favor de que el paciente lograra salir adelante si nos fijáramos más en este intercambio que normalmente pasa para todos desapercibidos. ¿Qué pasa? El sistema de amortiguadores también nos va a hablar, digamos, de lo que es a nivel de pH en sangre, cuáles son los amortiguadores fisiológicos, la respiración, cómo se va a compensar, y el riñón, que es el último que quedamos que entra, cómo va a intentar como que ayudarnos. Primeramente los amortiguadores, vamos a ver, tenemos en una acidosis amortiguadores débiles, ácidos débiles, que son los que van a permitir que se cambien así con tanta facilidad que el hidrógeno, por ejemplo, se adhiera a la molécula de bicarbonato. Y bueno, de alguna manera son bases que permiten fácilmente el intercambio de los hidrogeniones porque tienen esa facilidad, no les cuesta trabajo ceder o recuperar a un hidrogenión. Y como el hidrogenión quedamos que es tiene una carga neutra, pues entonces le es fácil, como que es buena onda, que se acopla quien lo tome. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso de la acidosis, la primera mecanismo de compensación, ya una vez que empezó el bicarbonato a captar los hidrogeniones, es aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Al aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a eliminar el dióxido de carbono, que es, al final de cuentas, parte de lo que nos puede estar, digamos, dando una acidosis. Siguiente, a nivel renal, que sabemos que es el último que entra, insisto mucho en eso porque, aunque es muy bueno, resulta que pues, es muy lento, los pacientes se ven en horas, días, y pues ya para cuando empieza como que a querer trabajar, ya va un poquito pasado. Entonces, a nivel renal, trata de recuperar el bicarbonato para volverlo a sacar a que capte otra vez los hidrogeniones. Es como un círculo vicioso. Uno sale, atrapa un hidrogenión, después aumenta la aspiración, saca lo que puede de ácido, vuelve a recuperar el carbonato para tratar, ahora sí, de volver a recuperar más ácido. Y así se la pasa el pobre trabajando todo el día. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, como amiga me oiga, en los egos, una orina ácida. En el caso de la alcalosis, vamos a ver que las bases débiles también tienen la facilidad de adaptarse y captar o soltar hidrogeniones. En este caso, si tenemos una alcalosis, vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a tratar de retener el CO2 para que compense. Si ya estamos en alcalosis, tratar de ir acidificando el medio y que llegue otra vez a un equilibrio. Y para esto va a empezar a eliminar lo que es el bicarbonato y entonces vamos a encontrarnos a una orina con un pH alcalino. Y si tenemos motivo para pedir la orina, que luego me echen carrilla. Y después resulta que, bueno, todo esto del bicarbonato, vamos a darnos cuenta de que las modificaciones que se hagan a nivel bicarbonato van a estar reflejadas en el pH a nivel, digamos, metabólico. Mientras que, por ejemplo, las modificaciones que se hagan en el dióxido de carbono van a estar reflejadas en el pH de la gasometría a un nivel ventilatorio o respiratorio, que son básicamente las dos formas, digamos, en las que va a interactuar el pH, o para un componente metabólico o para un componente respiratorio. Y bueno, básicamente cuando tenemos que niveles de dióxido de carbono está elevado, vamos a encontrarnos con que en cuanto se empiece a elevar, va a estimular en la parte del bulbo una zona que es la zona de la respiración, y esta es la que se encarga de decir, ah, ya se me pasó de acidosis, ah, bueno, entonces respiro más rápido. Ya se me pasó de alcalosis, ah, bueno, entonces respiramos más lento. Esta zona del bulbo es importante porque es la que nos controla la respiración y, por ejemplo,
en los pacientes con traumatismo craneoencefálico que empiezan a hacer edema cerebral, eventualmente esta parte la vamos a perder, ya no vamos a tener quien lo regule. Entonces, bueno, si se fijan, es ir vinculando parte de lo que nosotros vamos a encontrar en el estudio de laboratorio con la clínica de los pacientes. Y bueno, en cuanto a la regulación de la respiración, quedamos que la respiración básicamente va a estar dada por los niveles que encontremos nosotros en la gasometría de dióxido de carbono. Y ahí es donde vemos cómo interactúan. Una hiperventilación va a generar que se eleve lo que es los hidrogeniones. Una ventilación alveolar disminuida va a hacer que esto disminuya. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ayudarnos a regular todo lo que son los niveles de dióxido de carbono. Si la ventilación alveolar se encuentra más acelerada, pues lo que es el dióxido de carbono se va a encontrar disminuido. ¿Por qué? Porque lo saca más rápido. Está respirando, está haciendo un intercambio más rápido, entonces saca más rápido el dióxido de carbono y por lo tanto en las gasometrías va a estar disminuido. Y por el contrario, la ventilación está como que calmada, tranquila, entonces esa respiración, como no está llevándola muy deprisa, va a hacer que se alcance a retener suficiente dióxido de carbono a nivel pulmonar para que vaya acidificando el pH del organismo. Básicamente, lo que es el aparato respiratorio nos va digamos, a ayudar haciendo una retroalimentación negativa de las concentraciones de hidrogeniones, que la vamos a ver reflejada en lo que es la cantidad de dióxido de carbono que vamos a estar eliminando o recuperando. Y bueno, sabemos que un exceso de dióxido de carbono o de los hidrogeniones van a actuar precisamente a esta zona, y esta zona es la que se encarga de toda la regulación. Y como les comento, el problema muchas veces es en los pacientes que empiezan a tener fallas a nivel, digamos, del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tenemos dos componentes que lo van a mantener a salvo. Una, que tenga suficiente glucosa y que tenga suficiente oxígeno. En los pacientes que traen hipoxemia, muchas de las veces se va a ir deteriorando a un punto en que ya tampoco tenga control sobre lo que es el bulbo y lo que es el control de la respiración. Entonces sí es importante, porque muchas patologías al estar en hipoxia no está funcionando adecuadamente, se está perdiendo la señal, por así decirlo, y si nuestro cerebro no tiene suficiente glucosa, suficiente oxígeno, es un cerebro que no está funcionando y no tiene esa capacidad. De allí que cuando nosotros vemos pacientes que, por ejemplo, ya empezamos a ver en la gasometría que traen alteraciones importantes y que clínicamente lo correlacionamos y vemos que tiene alteración neurológica, hay que proteger la vía aérea, porque estos pacientes son los que van a perder ese poco de regulación y estaremos encontrándonos con que nuestro segundo amortiguador, por así decirlo, digamos que el primero era el químico, el segundo era la respiración. Si perdemos la respiración, sabemos que la parte renal va a tardar en actuar y probablemente no alcancemos a recuperar a ese paciente. Siguiente punto, el control renal. Este es muy importante, la verdad es que tiene un trabajo un montón, pero sí tiene un proceso más lento para poder actuar. Básicamente vamos a encontrarnos que en nuestra orina vamos a encontrar o que está ácida o que está, digamos, en proceso de base. Y esto lo vamos a ver reflejado también en el pH de la orina. Y esto a su vez va a determinar o nos va a estar hablando de que a nivel de líquido extracelular pues hay alteraciones, ya sea que esté elevado lo que son los hidrogeniones y por tanto la acidosis, o que esté disminuido y por lo tanto tengamos una orina con un pH más alcalino. Todo esto básicamente va a estar determinado por qué tanto se está secretando los hidrogeniones o qué tanto se está reabsorbiendo lo que es el bicarbonato. Y bueno, para poder funcionar el riñón, digamos, como control renal en un equilibrio ácido-base, pues tiene tres mecanismos. El primero es una filtración a nivel glomerular, que la vamos a encontrar donde de manera inicial se hace un intercambio de lo que son los capilares de la sangre, los capilares más pequeñitos, con la zona intersticial. Allí se efectúa el primer intercambio. Eso es importante porque resulta que allí es donde vamos a separar de lo que es el ácido carbónico, se divide en moléculas de agua y en moléculas de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo que va a hacer es circular en el torrente sanguíneo hasta llegar a nivel pulmonar. A nivel pulmonar vamos a encontrar porque se hace el intercambio gaseoso normal y de alguna manera ayudó a eliminar ese dióxido de carbono y por lo tanto bajar la acidosis. El segundo control lo vamos a tener con la reabsorción en los túbulos renales hacia lo que es la sangre. Esta es la parte donde está el ACTH
Y ahí encontramos con que se hace una separación de lo que es los hidrogeniones con bicarbonato. Aquí es donde capta por primera vez el bicarbonato. ¿Se acuerdan que veíamos que en algún punto el organismo va a tratar de recuperar el bicarbonato, de no perderlo? Bueno, es aquí a este nivel donde recupera ese bicarbonato. En lugar de soltarlo y dejarlo ir en la orina, lo atrapan para quedárselo y tratar de que siga atrapando hidrogeniones a nivel, digamos, del líquido intersticial. Y por el contrario, en el caso de la alcalosis, pues ahora sí que soltar el bicarbonato cuando se está excediendo y liberarlo en la orina. Ahí vamos a encontrar la orina que está más alcalina. Y bueno, el tercer proceso por el cual se encarga de regular el equilibrio ácido-base va a ser cuando se produce el nuevo bicarbonato. Este nuevo bicarbonato ya lo vamos a encontrar que nuevamente se encuentran las moléculas de hidrogenión con el dióxido de carbono, se unen y forman ya, digamos, componentes donde ya al final vamos a quedarnos nada más con lo que es el bicarbonato. Son los tres mecanismos por los que funciona el riñón, pero para que puedan efectuarse los tres, hablamos de que cuántas horas de filtración tendríamos que tener. Y eso, ahora sí que rogándole a Dios que el riñón del paciente esté sano. Siguiente, alteraciones en el equilibrio ácido-base, tenemos, como les mencionaba, las que son metabólicas, que están vinculadas al bicarbonato, y las que son respiratorias, que están vinculadas al dióxido de carbono, la presión arterial del dióxido de carbono. Entonces, básicamente, aquí es fácil interpretarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una gasometría, ¿qué es lo primero que vemos? A lo mejor el pH. Siguiente, ya vimos que nuestro pH está arriba o abajo. Aquí yo tengo una forma muy sencilla para que nunca se olvide. El bicarbonato siempre va a seguir igualito que el pH. Si el pH está para arriba, o sea, está en alcalosis, el bicarbonato va a estar alto. Si el pH está bajo, el bicarbonato también va a estar bajo. Entonces, identificar así, a grandes rasgos, sin ponerle apellido, nada más identificarlo por nombre, vamos a hacerlo con el bicarbonato. Esto es, tenemos un pH donde el bicarbonato también está siguiendo la misma línea del pH. Bueno, sabemos que el componente va a ser de origen metabólico. De entrada ya sabemos que o está en acidosis o está en alcalosis, pero metabólica. En el caso de la respiración es el contrario. Si el pH está para arriba, el dióxido de carbono va a estar para abajo. Si el pH está para abajo, pues el otro va a estar para arriba. Eso es lo contrario. Entonces, de entrada, cuando usted haga la gasometría, aunque no sepas leerlas, aunque digas, pasé de noche ese curso, no importa. O sea, básicamente, lo que es el bicarbonato va a estar al parejo, o sea, sigue en la misma línea. Y el otro, lo que se va para el lado contrario. De allí ya puedes separar si el componente básico es de origen metabólico o es de origen respiratorio. Esto es, ¿quién te está causando la alteración en la gasometría? ¿El bicarbonato? Ah, es metabólico. Entonces, si no es el bicarbonato, es el dióxido de carbono, ok, entonces quien te está causando la alteración en esa gasometría es la parte respiratoria. Ojo, importante, ¿por qué? A lo mejor a ustedes no les toca, pero les puedo poner un ejemplo. En los pacientes diabéticos, la mayoría de esta sala les aseguro que tienen algún conocido, algún amigo, alguien diabético cercano. ¿Qué pasa con esos pacientes? Pueden tener muchas alteraciones metabólicas y, sin embargo, lo que nos esté generando el trastorno en ese momento es la respiración. Cuando esos pacientes hacen una acidosis, pues sí, una cetoacidosis diabética, tiene una respiración muy característica que a lo mejor alguna vez les ha tocado ver. Respiran. Ese tipo de respiración no está permitiendo que se haga un adecuado intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque está tan rápido que no alcanza a liberar todo lo que tiene que liberar del dióxido de carbono porque no hay un intercambio, se lo está quedando. Entonces puede ser que tu problema de acidosis no esté dado solamente por la parte metabólica, sino también por la respiratoria. Allí es donde nosotros empezamos a ver que las gasometrías no nada más es como para ver a qué le muevo el ventilador, como me dicen, no, porque de entrada ahí te puedes dar cuenta de que a lo mejor sí, trae una cetoacidosis, a lo mejor sí efectivamente va a traer alterado por el lado, digamos, la parte metabólica, que ya se esté consumiendo el bicarbonato, que ya a lo mejor no esté dando abasto y empieza ya a caer en acidosis, estoy de acuerdo. Pero también puede ser que el componente principal en ese momento de tu paciente esté dado por la parte respiratoria. Entonces, de entrada, ahí ya te puedes ir dando cuenta
de cuál es la patología que está afectando, ¿es la parte metabólica o es la parte respiratoria? Y ahí sí, empezar a preocuparte por la parte que vas a corregir de manera más temprana. Ahora, los trastornos nos dividimos en lo que son acidosis y alcalosis, como ya lo hemos visto. De esto, básicamente, los trastornos ácido-base hablan de que hay un desequilibrio en la cantidad, digamos, de hidrogeniones. Hay una, digamos, una concentración anormal, ya sea porque hay demasiados o porque hay muy pocos. Pero esto es lo que nos determina el pH de las gasometrías, que ya veíamos. Y el pH, vamos a tener en cuenta que, bueno, el pH bajo nos habla de que está en acidosis y determina si la acidosis es metabólica o respiratoria, lo que veíamos en su momento. Tenemos que analizar de manera rápida lo que yo les decía. En la parte metabólica, en la parte metabólica vamos a ver qué les dije, van los dos para el mismo lado. Entonces, si el pH está bajo, también el bicarbonato. Contrario, si es la parte respiratoria, el pH va a estar para un lado y el dióxido de carbono va a estar para el otro. Entonces, allí rápido lo identificas. Si está en alcalosis, porque el pH te dice que tiene más de 7.45, bueno, si está, digamos, con una alcalosis por el pH, valorar si la alcalosis está por la parte metabólica o por la parte respiratoria, nada más tendrías que voltear a ver cuál de los dos factores está alterado. Está alterada la parte de ventilación, o sea, lo que es el CO2, entonces hablamos de que la alteración está a nivel respiratorio. ¿Por qué? El pH va para arriba y el CO2 va para abajo. Si es la parte metabólica la que te está condicionando esa alcalosis, simple, sabemos que pH para arriba, bicarbonato también va a estar para arriba. Entonces, bueno, la regla general para identificar este trastorno es identificar cuál es el trastorno primario, o sea, cuál me está dando la alteración de primer nivel, si es la parte respiratoria o es la parte metabólica, y la que no es la parte que está compensando. Así que por exclusión, si la alteración es de tipo metabólico, el que va a compensar es la parte respiratoria. Si tu alteración está en la parte del dióxido de carbono, entonces quien va a tratar de compensar es la parte metabólica, esto es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos en su momento. Todo el tiempo van a estar continuamente entrelazándose para tratar de mantener ese equilibrio. Es un trabajo a tiempo completo. No descansa ni el pulmón, ni el riñón, ni ninguno de los centros respiratorios. Entonces, básicamente, estos componentes nos hablan de cuál es la alteración y cuál es el componente que voy a estar buscando, si lo compensó o no lo compensó. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que se encuentran compensados? Vamos a ver nuestro pH. Resulta que nuestro pH no está alterado, está normalito. Oye, pero el paciente está súper mal, yo como que lo veo con síndrome de Méliès. ¿Nunca el síndrome de Méliès? Me les voy a morir. El síndrome de Méliès. Entonces tú ves como que el paciente no mejora. Dices, el pH está bien normalito. No está acidótico. Anda bien. No anda bien. Quizás sí está en acidosis, pero la parte del bicarbonato compensó. Dijo, me está yendo mal, yo entro a tratar de sacar adelante, hace un equilibrio y entonces el pH no se va a ver alterado. Todo bien. Y nosotros bien felices y orgullosos, porque como todos mis residentes, no, pero va bien, mira, está en equilibrio, ¿eh? ¿Cuál equilibrio? Pues resulta que no se fijan que está compensado. Sí hay una alteración, pero todavía tuvo la oportunidad de compensarla. Malo cuando ya llegamos a un punto de no retorno o un punto donde ya no se dio abasto a compensar, sea ya la parte metabólica o sea la parte respiratoria, y entonces ya el pH sí va a tener cambio, a lo mejor no tan drástico porque ya compensó, pero ese cambio está dado porque ya intentaron compensar, solo que a veces no alcanza a compensar por la gravedad del paciente, porque no se tomaron las medidas de manera oportuna, lo que yo les decía, y pues ya no alcanzó a compensar. Y va a haber otros casos donde los pacientes estén todavía más complicados y de plano hagan un ciclo, digamos, que perpetúa el trastorno, ya sea la acidosis o la alcalosis, porque entonces los dos sistemas, tanto el respiratorio como el metabólico, no están ninguno de los dos logrando sacar adelante al otro. ¿Por qué? Hagan de cuenta. Los dos están hundiéndose y dice uno, amigo, te trato de ayudar, pero el otro dice, amigo, yo también a ti, pero los dos están a cual más de mal.
entonces no pueden ayudarse mutuamente, entonces solamente hacen que el ciclo se haga más grave. Esto es, en lugar de acabar así como que yo le echo tierrita para que no se haga el hoyo de mi amigo, o no tienen la posibilidad y entonces los dos van cavando para abajo y nos van ayudando a sepultar más rápido al paciente. Entonces, en estos casos es donde nosotros vemos, tenemos que estar atentos si se compensó o no se compensó. Si no se compensó, empieza a ver que ese que ya no alcanzó la compensación, que ya está más adelantado, digamos, más avanzada la enfermedad del paciente y tenemos que actuar más rápido nosotros. Ahora, los tres puntos que nosotros vamos a evaluar en una gasometría es el pH, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Estos tres por manera, vamos, inicial, lo primero que tenemos que ver es cuáles están alterados. Y posteriormente, ya que vimos esto es, el pH está alterado, está en acidosis, está en alcalosis. El bicarbonato sigue el pH, es metabólico. No lo sigue, entonces es respiratorio. Una vez que tenemos esta parte, es como ponerle nombre, apellido y hasta el sobrenombre a la gasometría o al trastorno que nos está afectando, como a través de lo que es el anion gap. El anion gap nos va a ayudar sobre todo, bueno, básicamente nos ayuda con los pacientes que están en acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el anion gap, si está aumentado o está normal, nos va a hablar de ciertas patologías. Esto es, ustedes, bueno, ¿qué tenemos que bueno, nada más mencionar, el siguiente índice que nosotros manejamos, pero esto es normalmente en los pacientes que son meramente de problemas o trastornos respiratorios, es el índice de difusión de oxígeno. Esto es lo que es la PAFI, muy mencionada, la habrán oído mucho durante la temporada de COVID, porque esta nos determina qué tan severo está el daño pulmonar. Este básicamente lo usamos en la mayoría de los casos nada más para valorar pacientes cuya patología inicial o la principal es de origen respiratorio, porque nos permite valorar qué tan bien anda el paciente, está funcionando el oxígeno o no está funcionando el oxígeno. Está por arriba de 300, ya decimos que es nuestro, digamos, lo que debería tener de manera normal. Vamos a ver, si está por abajo ya nos habla de si el trastorno respiratorio es leve, moderado o severo, y lo sacamos básicamente de lo que es una gasometría. La gasometría y haberle puesto cuánto estaba saturando nuestro paciente, con cuánto lo teníamos de oxígeno. Entonces, bueno, estos dos ya son como complementarios y nos sirven para poder identificar ya, digamos, más a detalle cuál es la causa que nos está afectando a nuestro paciente. Y lo vamos a ver. Bueno, esto del potencial de hidrogenados, el pH, ya lo vimos, está normal, alterado, se compensó, no se compensó. Esto ya me lo voy a brincar porque ya lo vimos. Ahora, la presión de dióxido de carbono también ya lo valoramos, ya sabemos cómo anda nuestro paciente, está en alcalosis respiratoria o está en acidosis respiratoria. El bicarbonato, ya sabemos, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Ahí yo me equivoqué, disculpa, es alcalosis metabólica. Yo le puse. Las fórmulas para compensar, que era algo que les mencionaba yo hace un momento. Cuando uno ya tiene una acidosis metabólica, ¿cómo vas a saber si compensó o no compensó? Porque vas a sacar cuál es el que, digamos, por ejemplo, si hablamos de una acidosis metabólica, cuál es la presión de dióxido de carbono que vamos a tener como esperado. Si se correlaciona y está igualito que el que tenemos en la gasometría, quiere decir que allí nuestro paciente sí compensó. Por el contrario, si está más o menos, bueno, aquí todavía está de margen un más menos 2. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un dióxido de carbono esperado de, no sé, 30, 35. 35 vamos poniendo normalito. Y resulta que no llegó a ese 35, está en 25, quiere decir que no alcanzó a compensar, se quedó por abajo, no está compensado ese paciente. Sin embargo, bueno, le hizo el esfuerzo, está parcialmente compensado. No hizo ni tantito esfuerzo, está muy separada esta brecha, digamos, entre el esperado y el que tenemos real, que es que entonces que simple y sencillamente ni siquiera se puede intentar compensar y está probablemente perpetuando la alteración. Lo mismo pasa con la alcalosis respiratoria. Bueno, ¿cuál es el sonido que tenemos como esperado? Sacamos esta fórmula nuevamente y vemos si se correlaciona, quiere decir que se compensó, no se correlaciona, quiere decir que nos quedamos cortos. Así vamos a hacerle con las cuatro patologías. Básicamente, en la respiratoria, aquí quiero hacer un paréntesis.
La parte respiratoria en agudo no nos va a alcanzar a dar cambios. La parte respiratoria en agudo no va a alcanzar a compensar, porque como les decía, a los trastornos de origen respiratorio, o sea que su trastorno principal es lo respiratorio, esos trastornos tienen que ser modificados o compensados con la parte metabólica, que es la del riñón. Y hablábamos de que el riñón trabaja más lento. Entonces, una afección respiratoria en agudo no va a alcanzar a compensar. No tiene caso que le saquen fórmula en agudo porque no compensa. El riñón va a tardar horas en empezar a compensar, por no decir que hasta días, un día por lo menos. Entonces, en agudo lo respiratorio no compensa, es muy difícil. Pero cuando ya tienes enfermedades respiratorias, por ejemplo, como la neumonía de los viejitos, que ya llevan 2 semanas los pobrecitos con neumonía, bueno, quizás entonces sí, como es algo respiratorio crónico, por así decirlo, por los que tienen EPOC, porque constantemente están haciendo de nuevo pulmón porque traen algún componente respiratorio alterado, llámese un cáncer, llámese una falla cardíaca, lo que sea, pero está afectando de manera crónica, entonces a ellos sí le podemos sacar con la fórmula de Winter cuál es lo que esperamos de bicarbonato y saber si alcanzó a compensar o no alcanzó a compensar. Esa fórmula, la verdad es que, siendo muy honesta, a duras penas la sacarán en la terapia. En urgencias difícilmente los van a ver que lo saquen porque siempre todo lo queremos rápido, todo lo queremos así, corre, 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 no lo van a sacar. Pero si la sacáramos, nos ayudan a valorar esa parte, compensó o no compensó. Siguiente, para ver hacia grandes rasgos una gasometría, vamos a darnos cuenta de que el contexto clínico va a ser la parte oral, porque de ahí podemos valorar de las posibles causas que nos da una alteración, bueno, cuál pudiera ser según la clínica de nuestro paciente, tomando en cuenta pues que nosotros no conocíamos al paciente. ¿Cuál es el pH que tiene? ¿Cuál es el componente que está alterado? Eso ya lo sacamos. Bueno, ya sabemos, ¿está alterada la parte metabólica o la parte respiratoria? El origen, ¿cuál es el primario? El primario es el respiratorio, es la afección respiratoria la que nos está condicionando la alteración, o es la parte metabólica. Porque entonces, la parte que esté como trastorno primario, sabemos que el contrario es el que va a estar compensando. Si la alteración está a nivel metabólico, compensa lo respiratorio y viceversa. Después sacamos el anión GAP, que quedamos que es para acidosis metabólicas. Y por último, en los respiratorios, el cadente alveolar. En lo que respecta al cálculo de la brecha aniónica, primeramente el anión GAP, pues sabemos que es esa diferencia que existe entre los aniones y los cationes que existen, digamos, en los intercambios de líquidos extracelulares, perdón. Y normalmente su valor normal es de 12, más de los 2, nos damos chance. Y la fórmula para sacarlo, bueno, pues es lo que es sodio más lo que es la suma de bicarbonato más cloro. Esto nos va a dar un número que, perdón, no es la suma, es la diferencia de sodio entre lo que es bicarbonato y cloro. Entonces, esto, si se acerca a 12, sabemos que está dentro de los rangos normales, si no, hay que buscar dónde está la alteración. Cuando el anión CAP está normal, pero esto se va a regir básicamente la normalidad o la alteración del anión CAP, se va a regir con un principio de electroneutralidad. Este principio lo voy a tratar de explicar fácil. Es como cuando tenemos dos jarrones. En un jarrón tenemos el sodio y en el otro tenemos lo que es el cloro, el bicarbonato y los aniones no medidos, los que son así como pequeñitos que normalmente pasan desapercibidos. Entonces, estos tres están de un lado y este está del otro. Si a este jarrón resulta que me estoy acabando el bicarbonato porque la patología es una acidosis, se está tratando de captar los hidrogeniones, pues el bicarbonato va a empezar a bajar. Pero como dice que tiene que haber una electroneutralidad, entonces ese bicarbonato que se está bajando tiene que compensar alguno de los otros dos. O los aniones no medidos, o sea, los pequeñitos, o el cloro. Uno de esos dos tiene que hacer que le suba otra vez el nivel a quedar al mismo rango que el sodio. Nuestro jarrón tiene que estar al parejo los dos. Entonces, si la compensación, por así decirlo, de ese bicarbonato que bajó está dado por el cloro, entonces vamos a tener con que el paciente va a tener una hipercloremia, subió el cloro para compensar y que los dos jarrones quedaran al mismo nivel, y el anión GAP va a estar normal. ¿Por qué? Porque se mantiene
O sea, si sacamos la fórmula, se va a mantener aparentemente normal, pero a expensas del cloro. Y eso a la larga también nos va a generar problemas, porque el cloro arriba va a perpetuar el grado de acidosis. Y el anión que está aumentado, el cloro va a estar normal. ¿Por qué? Porque entonces el que compensó a ese bicarbonato que empezó a disminuir fue precisamente los señores no medidos, o sea, los chiquititos. Esos chiquititos que dijeron, hay que hacer fuerza. Se unen todos, aumentan el nivel, el cloro queda intacto y el anión va a estar aumentado, porque aumentó a costa de otros señores que no estaban siendo medidos. Entonces, allí ya se una alteración. Pero bueno, hasta allí, esto nos va a dar una pauta para poder nosotros empezar a dilucidar qué patologías pueden ser, dependiendo de si el anión gap está normal o está aumentado. Y bueno, básicamente, lo vamos a ver aquí reflejado. En la acidosis metabólica, cuando la causa, sabemos que la causa es porque el bicarbonato está disminuido, tenemos que ver cuál de los tres fue el que se afectó. Una, la producción de hidrogeniones o de ácido que está aumentada. No, pues sí. Entonces, ¿a expensas de qué patologías podría ser? Esto es importante porque ahí es donde tú empiezas a valorar qué patología tiene el paciente. Ustedes no ven al paciente como nosotros, ustedes están dentro del laboratorio y solamente pueden darse una idea por lo que ustedes se encuentran en los análisis de laboratorio que tienen ahí en sus manos. En este caso, ustedes dicen, pues sí, pues resulta que el paciente trae una producción elevada de hidrogeniones. ¿Cuáles patologías se lo dan? La acidosis diabética, una acidosis láctica, por hipoxemia, la ingesta de hidrogeniones, o sea, ingesta, digamos, de sustancias que llevan los hidrogeniones, como por ejemplo, la ingesta de metanol. Hay una temporada donde empieza la ingesta de metanol con ganas. ¿Por qué? Porque genera ácido fórmico, que al final de cuentas, ácido nos va a ayudar a elevar lo que son los hidrogeniones. La intoxicación por salicilatos. Eso es tan común porque luego llegan esas pequeñas criaturas del mar que se tomaron como 20 tabletas de aspirina o 20 tabletas allí de no sé qué, bueno, en este caso de aspirina. Resulta ser que la aspirina así por sí sola, pues a lo mejor va a tener que ser dosis muy altas las que te van a llevar a una letalidad, pero de mientras ya nos pasó a perjudicar con la parte de la acidosis. Y quizás te libre bien de todo, pero de mientras ahí nos tienes sufriendo y batallando porque te pudo haber hecho cambios a nivel de pH. Bueno, la siguiente, cuando hay una pérdida de lo que es el bicarbonato, las pérdidas son muy comunes, sobre todo, digamos, en pediátricos en ancianos. ¿Por qué? Se deshidratan más rápido, compensan menos rápido, y sobre todo los viejitos. Un niño, cuando ya se descompensó, es un niño que ya está grave, porque esos tienen una tolerancia increíble. Esos aguantan, pero ya cuando se descompense, ya es grave. Y un viejito no, un viejito, su tolerancia es mínima, te hace cambios rápidos y se deshidratan muy rápido. De allí que, por ejemplo, en pacientes ancianos, la causa más común de una acidosis metabólica tendríamos que descartar que tuviera una diarrea o que tuviera pérdidas gastrointestinales. Y por último, bueno, lo que es la acidosis tubular renal tipo 1, que normalmente va a ser por una falla renal ya avanzada, donde la misma falla renal nos va a perpetuar el que ya no se puede absorber el bicarbonato y por lo tanto, pues está perdiendo, lo está tirando, no lo capta ya por la falla renal. Y la otra, la imposibilidad, digamos, para mantener o para excretar, lo que es los iones los hidrogeniones. Esto es muy común en los pacientes renales. Los pacientes renales todos están acidosis, todos están así, todos complicados y horrendos, porque empieza la falla renal hace que no se eliminen de manera adecuada, aunado a que los pacientes renales constantemente tienen problemas de edema, y pues nos encharca más el pulmón, menos intercambio adecuado de oxígeno para poder soltar el dióxido de carbono, y se va así como haciendo más complicado ese paciente. La acidosis tubular renal, que ya veíamos, porque no elimina lo que tiene que eliminar de hidrogeniones. La acidosis tubular renal tipo 4, que normalmente está asociada a hipoaldosteronismo. Sí, tengo trauma. Y bueno, aquí básicamente está aumentado. Bueno, cuando el anión gap está aumentado o disminuido, nos va a evitar ciertas patologías. Por ejemplo, si hablamos de una acidosis metabólica con el anión gap normal, son normalmente causadas por diarreas, acidosis tubulares,
Hay inhibición de la anhidrasa carbónica, esta está más difícil de diagnosticar, o enfermedad de Addison, son como que las principales que te dan esa patología. Las diarreas agudas, o sea, diarreas agudas y ya digamos se encuadran en moderado a severo. Y la acidosis metabólica con un annual gap que no estaba, perdón, que sí está aumentado, eso hablamos de que es todo aquello que está consumiendo bicarbonato de manera excesiva y no se está alcanzando a recuperar. ¿Cuándo se consume bicarbonato? En los pacientes con cetoacidosis diabética. Son los principales que nos van a dar esa alteración. Cuando hay una falla renal crónica, por el consumo de salicilatos que veníamos, o en los ayunos prolongados. Ojo con esto. Ahí están las personas que hacen dietas del ayuno prolongado. Ajá. Sorpresa. Bueno, ya casi terminamos. La alcalosis metabólica. ¿Cuáles son las principales causas que nos va a orientar, digamos, la gasometría? Según lo que, si encontramos, digamos, pacientes con acidosis metabólica, lo primero que tenemos que pensar, ¿están perdiendo demasiado hidrogenión? Sí. ¿Cuáles son las causas que se asocian a esto? La diarrea o el vómito. Muy común con instrumentos pediátricos y viejitos. Ganancia de bicarbonato. La ganancia de bicarbonato va a ser porque no se está, digamos, eliminando de manera adecuada. Eso puede ser en parte porque tengamos un problema renal agudo. 2, porque se está perpetuando esa captación, digamos, porque simplemente no logras eliminarla, ya sea por la falla renal, ya sea porque estás requiriendo demasiado para compensar la parte respiratoria, entonces está quedándose y acaba cambiando ahora a una alcalosis. Y por último tenemos la alcalosis por disminución de volumen. Esto lo vamos a ver sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran, digamos, que están absorbiendo demasiado las bases o pacientes que tienen una ganancia de bicarbonato y que esa ganancia es en gran parte por la cantidad de volumen que están reteniendo. Pasa, por ejemplo, cuando para, por ejemplo, pacientes que están estreñidos o eso y que les dan, digamos, tipo como glicerio o eso que genera un exceso de bases, pues sí, nos va a hacer evacuar, pero queda posteriormente el exceso de bases contenido, digamos, en el organismo, y pues entonces ahora lo vas a tener con una alcalosis, de haberle dado algún laxante, laxantes fuertes. Y bueno, ya casi para terminar, la cirrosis de alcalosis respiratoria. Esto básicamente nos habla de que la falla pues, está a nivel respiratorio y lo que nos va a estar condicionando la ganancia de hidrogeniones es inhibición del centro respiratorio. Esto es, pacientes que normalmente tienen consumo de opiáceos, pacientes que llegan drogados, que llegan en calidad de bulto típico también de estas fechas presembrinas, bueno, esos pacientes que no tienen un adecuado control de la función respiratoria por inhibición a nivel del sistema nervioso, esos pacientes tenemos datos de compromiso a nivel, digamos, vulvar, y por lo tanto, esa parte donde teníamos a los mediadores y a los motivadores químicos no funcionan. ¿Por qué? Porque están drogados, o sea, no tienen control del sistema nervioso y se ve reflejado en esa inhibición. Por lo tanto, perpetúa una acidosis. 2, trastornos de los músculos de la respiración. Este trastorno lo van a encontrar mucho en pacientes pediátricos, sobre todo los pediátricos que ya están muy acabados, muy viejitos. Yo que alguna vez les ha tocado ver a algún paciente, vemos que ya son los puros huesitos, que ya el músculo les queda. Esos pacientes no pueden mover adecuadamente el tórax, si se quitan su respiración es muy superficial porque ya no hay músculo que efectúe esa tarea. Esos pacientes ya tienen un trastorno de los músculos. Hay otras tantas patologías que pudieran darnos esa alteración, todas van a acabar siendo, digamos, por cuestión de que ya no pueden hacer intercambio, no tienen ese músculo con el tono que medita como para poder hacer esfuerzo al respirar y por lo tanto genera acidosis en los viejitos, sobre todo, por ejemplo, bueno, es que yo veo muchos viejitos, quiero aclarar, quizá por eso les menciono tanto los viejitos. Los viejitos entre más acabados que ya no pueden ni respirar, que ya casi ni se mueven, van haciendo acidosis, hasta que les llega una falla que ya es irreversible y lamentablemente muchos de ellos fallecen por un paro respiratorio porque ya no hubo músculo que trabajara y como cada vez se va acentuando más la acidosis, un día, allí quedó el líquido. Lo que es el intercambio, trastorno de intercambio gaseoso, puede ser múltiples causas, muy común en los pacientes hipocosos, pacientes que son, digamos, fumadores crónicos, pacientes que están expuestos al humo de leña. Este tipo de pacientes, los que tienen edema agudo de pulmón, no hay un intercambio adecuado a nivel pulmonar y por lo tanto no van a estar sacando ese dióxido de carbono, se va a estar quedando, porque no puede haber un intercambio. Los pacientes con asma,
desarrollar la acidosis respiratoria por no poder hacer ese intercambio de manera adecuada. Y lo van a ver reflejado pues en su gasometría, que pues, ahí van a tener su feliz acidosis respiratoria. Normalmente en algunas ocasiones, entre más severo este problema, ya no alcanzaron a compensar y allí la gasometría no lo va a arrojar. Bueno, no, insisto, no conoce al paciente, pero ahí tienen varias las causas que les puede estar arrojando. Sumado pues al resto de los laboratoriales. Alcalosis respiratoria, la más común de todas las causas es porque la estimulación del centro respiratorio vulvar trae una alteración, lo mismo que en este caso, hay una alteración donde no está permitiendo que se respire adecuadamente. Contrario al otro caso, en este caso, digamos, simplemente no hace que se mueva la respiración, solo que en este caso, pues simplemente nos va a generar la acidosis porque no permitió ese intercambio gaseoso, no le dijo, bueno, respira, respira. Entonces, se va acumulando, en uno se acumula para el lado de la acidosis y en el otro nos da para el lado de la alcalosis, pero es por daño a nivel, digamos, del centro respiratorio. Común, como les dije, traumas medulares, traumas de cráneo, donde ya traen edema cerebral. Hipoxemia por la altitud elevada, ¿por qué? Porque como está haciendo más peso en la misma altitud, está generando presión sobre lo que es la caja torácica, no permite que haga una expansión adecuada y por lo tanto no permite que se haga un intercambio gaseoso adecuado. Y la ventilación mecánica. La ventilación mecánica, cuando no estamos al pendiente de estar modificando los parámetros respiratorios, no es nada más ponerle el ventilador y Diosito que lo bendiga, hay al siguiente turno a ver que le corrigen. No. Pacientes que están intubados, sí tienes que estar viendo si el paciente para empezar se está dejando llevar por el ventilador, que te permita realmente tener a tu paciente en óptimas condiciones. Porque intubarlo, no más por intubarlo, pero no estarle cuidando esos detalles, pues básicamente es nada más hacer que muera más lento. Entonces, en estos pacientes es importante estar pidiendo las gasometrías, aunque de repente nos vean feo cada 4 horas, para poder modificar los parámetros. Su centro vulvar no lo va a hacer, porque muchas veces están sedados, porque muchas veces la causa que originó la intubación es un trastorno neurológico. Entonces, como su cerebro solito no le va a decir respira más lento, respira más rápido, entonces nosotros con la gasometría tenemos que sacar ahora sí que las fórmulas para poder compensar la parte respiratoria y decir, ¿sabes qué? Como que ya se me pasó de dióxido de carbono, déjale bajo la respiración. No, ¿sabes qué? Ya está pasando ahora para la parte alcalina, déjale bajo la presión. O sea, para eso los pedimos. Y sí, somos bien jodones. Otra gasometría, doctora. En ellos es básicamente por eso, porque necesitamos tratar de compensar lo que su cerebro ahorita no está pudiendo compensar. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros podemos valorar de una gasometría. Ciertamente, mucho de esto es que, ya, así vamos, de repente nosotros estamos medio güeyes. Y nosotros vemos al paciente y queremos meterle tubo, queremos meterle mano, más esos infecciólogos, créanme, es así como que, ¿qué le pongo? ¿Qué le pico? ¿Qué le hago? Y omitimos detalles finos como estos. Es ahí donde a veces ustedes son la parte que nos echan la mano de decir, porque sí pasa, y sí es a veces importante que lo que ustedes detecten, que nosotros no. Cierto que a veces la arrogancia de los médicos no nos deja como que pedir la siguiente opinión, pero la idea de estos congresos o de esta, bueno, no tengo la idea de que es la idea por la que me invitaron, es porque precisamente es buscar una interacción, un equipo multidisciplinario donde ustedes nos apoyen dando su opinión. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que tu paciente ya está fallando esto. Habrá quien sí le tome en cuenta el consejo, habrá quien no. Pero si ustedes pueden ver cosas que de repente nosotros omitimos por desconocimiento, por jodonguez, por lo que sea, a final de cuentas la ayuda no es para el médico, la ayuda es para el paciente. Los pacientes lamentablemente dependen del médico y a veces el médico como que pasa a desapercibir esos detalles. En la medida de sus posibilidades, pues si allí no se echa una mano, dicen, doctor, le está fallando, oiga, doctor, ya le encontré esto otro. Quizás a final de cuentas es más que nada con la idea de ayudar a tener a los pacientes con una mejor calidad dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, en las unidades, sobre todo, digamos, las públicas. Creo que la mayoría de aquí, todos van para, o la mayoría al menos están en instituciones públicas, a lo que me contaron, entonces, bueno, pues echarnos la mano mutuamente. Creo que acaba de pasar su día del químico, felicidades a todos. Y gracias. Pues bueno, muchas gracias por haber invitado. Espero que por lo menos les haya ayudado un poquito a conocer sobre cómo nos orientan las gasometrías algunas patologías. Y pues no, muchas gracias.